Bienvenidos a este nuevo apartado del curso de Kinect, el cual he llamado interactivo porque en estos videotutoriales nos vamos a dedicar más a la práctica de proyectos con más uso en aplicaciones de WPF y de otro tipo de aplicaciones externas. Por ejemplo, en este video vamos a ver cómo podemos controlar una presentación sencilla de PowerPoint con nuestro Kinect. Pues bien, no hay mejor forma de explicarlo que mostrándoselos. Aquí, como pueden ver, si movemos nuestro brazo derecho hacia un lado, la presentación avanza una diapositiva. Y si movemos el brazo izquierdo, se mueve una diapositiva pero hacia atrás. Podemos mantener nuestras manos fijas en el centro para poder explicar acerca de la presentación. Bien, entonces comencemos. Esta aplicación la llamaremos PowerPoint Kinect. Y antes que nada, debo mencionar que yo no la he creado. Solo la encontré y la explicaré. En realidad, mi aplicación es más sencilla que la original porque la modifiqué para que esta fuera más sencilla. Si ustedes quieren descargar la original con más funciones, pueden descargarla desde la página del autor, que su nombre es Josh Blake. Ahí también podrán encontrar otros proyectos muy interesantes. Entonces, nuestra aplicación solo moverá las diapositivas de nuestra presentación con nuestras manos. En realidad, lo que hace el funcionamiento de las manos es que detectamos tres articulaciones de nuestro esqueleto, que son la cabeza, la mano derecha y la mano izquierda. Después que detectamos dichas articulaciones, obtenemos sus respectivas posiciones en tres dimensiones, aunque solo utilizaremos las posiciones en X, que es la horizontal, para que cuando la posición en X de la mano derecha se aleje 45 centímetros de la cabeza, se presione la tecla de la flecha derecha para que avance la siguiente diapositiva, y haremos lo mismo con la mano izquierda. Bueno, comenzando solo daremos un vistazo a los elementos que vamos a necesitar. Primero un elemento viewbox de WPF, luego un canvas para poder dibujar unos círculos, los cuales vamos a crear con el elemento elipse, y estos círculos nos van a servir para identificar si se detectan las articulaciones de las manos y cabeza. Y por último, un elemento grid para separar el código de XAML y un elemento imagen para mostrarnos la cámara de color. En cuanto a las referencias, también debemos recordar siempre agregar la de nuestras librerías del SDK de Kinect y también una system.windows.forms que contienen algunas clases y métodos para que podamos tomar el control de las teclas de la flecha derecha e izquierda para mover las diapositivas de la presentación. Y ya por último, algunas variables y métodos que ya tenemos un cierto conocimiento de cómo funcionan, pero aún así los explicaré mejor en la práctica. Uno de los métodos que sí son importantes de explicar son como este Event Handler especial que se llama Current Exit. Este es un Event Handler que nos permite configurar por medio de líneas de código si queremos cambiar algo de nuestro programa en el momento de que cerremos la ventana de la aplicación. Muchos se preguntarán de qué nos sirve esto. Pues es fácil, ya que con esto podemos liberar memoria o terminar procesos que hayamos dejado abiertos. En fin, lo mejor será verlo en la práctica. Bien, vamos a comenzar la práctica abriendo el nuevo proyecto. Este proyecto lo vamos a llamar PowerPoint Kinect. PowerPoint. Ahora va a ser una aplicación WPF. Vamos a aceptar. Bien, para comenzar con el proyecto, dejen que cargue. Lo que vamos a hacer es primero agregar las referencias que necesitamos en el explorador de soluciones. Nos vamos acá a la derecha, vamos botón derecho en referencias, agregar referencias y luego seleccionamos ensamblados para que podamos buscar nuestra primera referencia, que es la de Kinect. La agregamos, luego también buscamos la de System
punto Windows y le agregamos punto Forms, para poder utilizar las teclas de derecha e izquierda. Vamos a aceptar y ya tenemos aquí agregadas esas dos referencias. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es agregar los controles que vamos a requerir. Por ejemplo, primero vamos a modificar un poco de lo que es la ventana. En el height vamos a agregarle un 480 y en el width un 640. A ver cómo se mira. Sí, así está bien. Ahora, en los controles vamos a agregar los de primero un viewer box, un view box. Este control lo que nos va a ayudar es a cuando nosotros, por ejemplo, maximicemos la ventana, nosotros vamos a poder maximizar también lo que es el contenido que tenga este viewbox. Entonces, dentro del viewbox vamos a eliminar este slash y abrir una nueva etiqueta para que podamos entrar en el contenido del viewbox. Entonces ya dentro del viewbox vamos a agregar un control grid. Este grid nos va a ayudar a que se separe lo que es el contenido del viewbox con el contenido que vamos a agregar, los demás elementos. Igual vamos a abrir una etiqueta grid y listo. Ahora, usualmente agrego esta etiqueta grid para que no ocurra algún error en el momento de que nosotros agreguemos, por ejemplo, el canvas a nuestro viewbox. Entonces, por ejemplo, en el viewbox vamos a eliminar todas las propiedades que tiene escritas por defecto y solo vamos a agregar una, que es stretch, y le ponemos el valor uniform. Esto quiere decir que se va a poder maximizar su contenido junto con la ventana. Ok, y ahora sí dentro de este grid vamos a agregar lo que es el canvas. Antes de que se me olvide, en el formulario, en la ventana, vamos a agregar una propiedad de window state. Esta propiedad es la propiedad que configura el estado de la ventana que va a tener por defecto al iniciar la aplicación. Entonces, por ejemplo, tenemos las opciones de que la ventana se encuentre maximizada al inicio de la aplicación, minimizada o normal. Entonces vamos a dejarla maximizada. Guardamos. Bien, ahora sí vámonos con los demás elementos que vamos a poner dentro de Viewbox. El primero va a ser un image, un control image. Este control image es el que se va a encargar de mostrar lo que es el video de la cámara color de Kinect. Entonces vamos a modificarle el tamaño que sea igual al de Windows, que sería height 480 y width 640. Ahora, para identificarlo necesitamos un name, que sería video, bueno, imagen, video. Ahora, recuerden que en los primeros tutoriales nosotros ya aprendimos cómo mostrar en pantalla lo que es la cámara a color. Entonces lo único que vamos a hacer es utilizar la misma técnica y utilizar su identificador imagen video. Después de eso vamos a agregar lo que es el canvas. Entonces nos vamos a los controles y buscamos canvas. Aquí está. Lo agregamos y
le quitamos todas estas propiedades. Igual le borramos el slash y creamos una nueva etiqueta para poder cerrar la etiqueta y convertir nuestro canvas en un bloque de código. Entonces en las propiedades del canvas solo vamos a agregar su background, que sea igual a transparente. Agregamos el canvas para poder nosotros dibujar lo que son los círculos con los cuales vamos a identificar las articulaciones de la cabeza y las manos. Y los círculos los vamos a crear con los elementos elipse. Aquí está. Elipse, ok. Vamos doble clic y ahí tenemos el primero. Pero necesitamos 3, así que vamos a agregar otros 2. Listo. Bien, voy a parar el video para modificar cada una de las propiedades de estos elipses y luego las explicaré. Bien, entonces así debe de quedar. Los elipses o los círculos, nosotros, por ejemplo, en el primero vamos a ponerle en su propiedad name elipse cabeza, porque este va a ser el círculo el cual se va a encargar de detectar la articulación de la cabeza de nuestro esqueleto. Entonces la propiedad fill es la que se encarga de lo que es el color del contenido de ese círculo. Entonces nosotros le asignamos el valor de red. Ese círculo va a ser su contenido rojo. Nosotros podemos ponerle otro color, el que ustedes quieran, e igual también pueden ponerlo con su código hexadecimal. Ahora, la propiedad stroke es la propiedad la que se encarga de indicar cuál va a ser el color de la línea o del borde de ese círculo. Nosotros vamos a ponerle color blanco ese borde. Y por último, sus propiedades de width y height, que van a ser el tamaño. Entonces vamos a ponerle 20 en ambos para que el círculo sea pequeño. Entonces en el momento en el que el círculo se aleje de la cabeza, ya sea en las opciones de elipse de mano izquierda y elipse de mano derecha, este va a cambiar a un fill que es verde y un tamaño más grande, que es aproximadamente 60 píxeles. Listo, ya con esto ya tenemos configurado lo que es nuestro entorno visual. Entonces ahora lo único que nos falta es agregar un evento load de nuestra ventana para que se inicialicen toda la configuración, pero ya en el código. Entonces aquí vamos a comenzar a escribir nuestro código. Primero recuerden siempre agregar el namespace de Kinect, que es Microsoft.Kinect. Listo. Después de eso vamos a agregar las variables que vamos a necesitar en este proyecto. Recuerden que pueden agregarlas después del main window. Ok, vamos a comenzar. La primera variable es la con la que hacemos conexión con nuestro Kinect. Luego, seguidas de esa variable, tenemos la bitmap image color y la bytes color, que si recuerdan en los primeros tutoriales, estas eran las que se encargaban de establecer lo que era la imagen a color de nuestro Kinect. Luego de ahí tenemos un array de la clase skeleton llamado esqueleto, en el cual vamos a almacenar lo que es el esqueleto que detectemos con nuestro Kinect y las articulaciones. Seguido tenemos dos variables de tipo booleano, a las cuales vamos a asignar el valor de false. La primera se va a llamar movimiento adelante activo y movimiento atrás activo. Estas variables son las que se van a encargar de detectar si nosotros hemos mandado la acción de moverse hacia adelante en la presentación o moverse hacia atrás en la presentación, ya sea con las teclas de
atrás y adelante. Por eso por ahorita nosotros les vamos a asignar el valor de pulse. Después tenemos dos variables de objetos de la clase Solid Color Brush. Estas variables son las que se van a encargar de cambiar el color de los círculos. Como les decía, cuando el círculo esté muy alejado de la cabeza, este va a cambiar de tamaño y de color. Entonces, para cambiar el color de ese círculo requerimos de estas dos variables. Cuando el círculo se encuentre muy alejado, se va a encontrar activo, entonces va a cambiar al color verde. Por eso aquí le estamos indicando en el parámetro del constructor de este objeto que estamos creando que va a ser colors.green. Luego, si ese círculo se encuentra muy cerca de la cabeza, se va a encontrar inactivo. Entonces, para eso estamos creando igual el constructor con su parámetro colors.red. Bien, ahora vamos a hacer la configuración inicial en el window.load. Aquí voy a copiar este código porque es código que ya conocemos. Por ejemplo, en la primera línea detectamos lo que es el Kinect, el primero que se encuentre conectado. Luego verificamos que ese Kinect no contenga algún valor nulo. Entonces, si lo contiene, nos va a mostrar el mensaje de esta aplicación requiere un sensor de Kinect y se va a cerrar la aplicación. Seguido, iniciamos el Kinect con el método start y habilitamos lo que es el stream de color y el stream de esqueleto. Ahora, para detectar o capturar los datos que nos envían esos streams, vamos a utilizar los event handlers de cada uno. Entonces, primero utilizamos el de color, kinect.color frame más igual y presionamos dos veces la tecla de tab. Y listo, ahí tenemos el de color. Y ahora vamos a escribir el de esqueletos. Skeleton frame más igual, dos veces tab y listo. Ahí tenemos el de esqueleto. Por último vamos a escribir uno último que es el que les explicaba cuando nosotros cerramos la ventana, que es el current exit. Okay. Application.current.exit y luego más igual, dos veces tab. Y listo, aquí tenemos ese event handler en caso de que cerremos la ventana. Recuerden que esto lo hacemos para poder liberar de memoria cualquier tipo de objeto que creemos en el momento que iniciemos el Kinect. Entonces, por ejemplo, vamos a verificar if la variable miKinect no contiene algún valor nulo. Entonces abrimos llaves. Ahí son llaves. Me las borro. Así, llaves. Y en su contenido escribimos miKinect.stop. Este método stop es lo contrario del método start. Va a parar cualquier tipo de stream que se esté enviando. Y también va para lo que es el funcionamiento de Kinect. Y ya por último, a la variable de Kinect le asignamos un valor nulo. Y ahora nos vamos con el color frame ready, el event handler del color stream. Aquí voy a copiar todo el código de este event handler de color, porque recuerden que este código ya lo vimos en los primeros videotutoriales y creo que también en el segundo. Entonces recuerden que en esta primera línea lo único que hacemos es habilitar el flujo de datos con Open Color Image Frame y lo almacenamos dentro de Image Color. Luego verificamos que si envíe datos a esa variable. Aquí verificamos que la variable bytesColor contenga algún valor, de lo contrario le vamos a asignar un valor con el pixel dataLength que va a ser el tamaño del array. Y copiamos los píxeles de los datos a bytesColor.
Luego mostramos o creamos el Wavetable Bitmap con, con la variable de Wavetable Bitmap que ya habíamos creado arriba y le asignamos sus valores. Por último, bueno, aquí sobreescribimos esos píxeles de ese Wavetable Bitmap y se los asignamos a nuestro elemento image que llamamos imagen video. A su propiedad source le asignamos ese bitmap de imagen de color. Ya que terminamos con este event handler de color, nos vamos a ir ahora con el event handler del stream de flujo de esqueletos. Entonces aquí solo voy a copiar el código que ya conocemos porque es el que explicamos en el video tutorial 4 y 5. Entonces aquí recuerden que primero usamos el using para detectar el flujo, los frames que se van enviando a la variable frame. Luego verificamos que esa variable frame contenga algún valor. Y igual dentro de la variable esqueleto, que es el que creamos arriba, es el array de la clase skeleton, vamos a almacenar lo que es el tamaño del array de ese frame. Y por último copiar los datos de esqueleto a esa variable. Ahora aquí es donde empieza lo diferente. Bueno, aquí solo verificamos que esa variable no esté nula, si no, no va a retornar nada. Entonces ahora sí, vamos a verificar, esto va a ser lo interesante. Para poder agregar el siguiente código, necesitamos primero recordar cuál era el código que seguía después de estas líneas que agregamos. Si recuerdan, en los videotutoriales pasados agregábamos un for each, con el cual nosotros comenzábamos a verificar los elementos que se encontraban dentro del array esqueleto para poder recorrer todo ese array. Luego, ya cuando iniciaba a recorrer los elementos de ese array, dentro de ese for each, nosotros comenzábamos a verificar con el tracking state para verificar si ese esqueleto se encontraba en modo tracking o tracked, que era el modo detectado. Entonces, para nosotros ahorrarnos todo ese paso del for each, vamos a utilizar solo esta línea. La línea, si ven, comienza en skeleton y termina en punto y coma. Solo es una simple línea. Bueno, entonces lo que estamos utilizando aquí es los IEnumeral de where, var, order by y first or default. Estos IEnumeral de la variable esqueleto nosotros los vamos a almacenar dentro de la variable esqueleto cercano de tipo skeleton. Pero ¿cómo sirve estos IEnumeral? Estos IEnumeral, si los seleccionan, si se fijan ahí dice extensión IEnumeral skeleton IEnumeral skeleton.where. Estos IEnumeral nos ahorran el trabajo de los for each para estar recorriendo los arrays. Si se fijan en el primero, utilizamos el de where. Este va a verificar si el esqueleto ha sido detectado con el método skeleton tracking state.tracked. Luego lo va a ordenar, por ejemplo, si ya detectó uno o dos, los va a ordenar a través de este proceso. Por ejemplo, va a verificar primero multiplicando la distancia en Z por la distancia en X para decir que los esqueletos que se encuentren más cercas y más a la izquierda son los que van a detectarse primero. Y por último va a ser el primero y por default que se encuentren más cercas y a la izquierda de nuestro Kinect. Y ya por último solo lo almacenará dentro de la variable skeleton cercano. Entonces ahora vamos a tener nuestro esqueleto detectado de una forma más eficiente gracias a la zona de números dentro de nuestra variable esqueleto cercano. Bueno, y luego solo por seguridad vamos a verificar que la variable esqueleto cercano contenga algún valor. Si no es así, pues nos va a retornar un valor nulo. Entonces ahora sí ya podemos comenzar a detectar lo que son las articulaciones de la cabeza y las manos. Solo voy a copiar el código y lo voy a explicar. La forma de capturar las articulaciones
en esta aplicación es igual a la forma que nosotros capturábamos articulaciones en las aplicaciones anteriores. Entonces, por ejemplo, aquí primero mandamos a llamar a la variable esqueleto cercano, que es el esqueleto el cual ya tenemos detectado de una forma correcta, y luego mandamos a llamar a su colección de articulaciones llamada joints. Luego, por ejemplo, en sus corchetes vamos a llamar al enumerable jointType.head para referirnos a que aquí estamos capturando la articulación de la cabeza del esqueleto ya detectado y lo almacenamos dentro de la variable cabeza. Si pueden notar, hacemos lo mismo con la mano derecha y la mano izquierda. Pueden ver ahí hand right y hand left. Entonces, la única diferencia entre otras variables que utilizamos en aplicaciones anteriores es el tipo de variable. Si pueden notar, aquí utilizamos el tipo var. Este tipo var nos ahorra el tener que estar verificando de qué tipo va a ser la variable. Entonces, por ejemplo, en este caso tendría que ser joint. Si nosotros no supiéramos que esta variable va a tener que ser de tipo joint para poder almacenar estos datos, nosotros vamos a poder utilizar lo que es la palabra reservada var. Luego verificamos que esas variables, esas articulaciones estén bien detectadas. ¿Cómo hacemos eso? Lo hacemos con estas líneas. Por ejemplo, utilizamos el tracking state. Este tracking state va a tener el valor de el estado de la detección de ese esqueleto en el que se encuentra ahorita. Entonces verificamos si es igual al estado de no detectado, entonces va a entrar a lo que es el if. También va a verificar las otras dos articulaciones. Si alguna de estas tres articulaciones nos da verdadero, entonces nos va a retornar un valor de 0 y va a terminar con la aplicación. Bien, hasta ahorita lo que ya tenemos es tres articulaciones detectadas y una imagen de fondo de color. Entonces ahora lo que vamos a hacer es colocar los elipses que creamos en las posiciones de las articulaciones de la cabeza, la mano derecha y la mano izquierda. Para eso vamos a crear otra función, la cual vamos a llamar posición elipse. Esta posición elipse va a requerir de tres parámetros. Primero va a ser el parámetro de el elipse, el cual vamos a modificar. Entonces, por ejemplo, el primero que llamamos será elipse cabeza. Luego el joint, que va a ser las posiciones de la cabeza para poder nosotros asignársela a lo que es el elipse. Y por último, un valor booleano que vamos a llamar movimiento, el cual va a ser si se encuentra el movimiento hacia adelante activo o el movimiento hacia atrás. Entonces, por ejemplo, para crear esa función solo podemos, si queremos, solo generar código auxiliar y ya se nos crea con los tres parámetros que requerimos. Se me olvidó decirles que el tercer parámetro solo va a funcionar en lo que es la mano izquierda y la mano derecha, ya que este va a ser el que va a detectar si la mano se encuentra muy alejada de la cabeza o muy cerca de la cabeza. Entonces, como tercer parámetro le pasamos lo que son las variables de movimiento atrás activo, que son las que creamos al principio, y movimiento adelante activo. En el caso de la cabeza solo le asignamos un valor de false por defecto. Si recuerdan, estas dos variables de movimiento atrás y movimiento adelante activo igual ya también contienen un valor de false, pero vamos a podérselo cambiar a un valor de true, de verdadero. Entonces ahora sí vamos al contenido del método posición elipse. Ok, ya dentro de este método posición elipse, lo primero que vamos a hacer es modificar los nombres de las propiedades. Por ejemplo, pool, la vamos a llamar activo, que es la que va a ser la variable de los que va a checar si están activos o no. Luego en joint vamos a llamarlo igual joint, porque van a ser cada una de las articulaciones. Y elipse cabeza lo vamos a quitar nomás cabeza, porque estamos verificando que sean todos los elipses, no exactamente nomás es la cabeza. Entonces, ya que terminamos esto, vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que el elipse de la mano izquierda, que es el que tenemos aquí arriba, su variable movimiento atrás activo se encuentra en true, porque el elipse se encuentra muy alejado del elipse de la cabeza.
Entonces, como se encuentra true, vamos a iniciar con este código. Verifiquen. Si la variable activo, que es esta, que nos estamos refiriendo a la de movimiento atrás activo, es igual a true, entonces el elipse, como nos estamos refiriendo a través de su propiedad, que en este caso es elipse mano izquierda, su propiedad width la vamos a cambiar a 60 píxeles. Luego su propiedad height la vamos a cambiar a 60 píxeles y eso nos va a dar un círculo más grande. Entonces su propiedad fill, si se acuerdan, es el contenido, el color del contenido de ese elipse, y lo vamos a cambiar por brush activo. Si se acuerdan, la variable brush activo era igual al color verde. Entonces, con esto, si ese elipse se encuentra muy alejado de lo que es la cabeza, su variable movimiento atrás activo va a cambiar a lo que es el valor de true y va a cambiar su tamaño a 60 píxeles en width y height y va a cambiar a color verde. Ahora, de lo contrario, si esa variable de movimiento atrás activo cambia ahora a false, que significa que el círculo se encuentra muy cerca de la cabeza, entonces va a cambiar el tamaño a lo que ya tenía, que son 20 píxeles en width y height, y su relleno, el color de su relleno va a ser el de la variable brush inactivo, que si recuerdan era rojo. Bien, ya que terminamos cómo configurar esos elipses en su forma activa e inactiva, ahora vamos a configurar dónde van a colocarse esos elipses, que si recuerdan va a ser en base a las articulaciones. Entonces, si recuerdan, las articulaciones tienen una posición en 3 dimensiones. Para poder convertir esas 3 dimensiones a 2 dimensiones en color, para colocarlas en nuestro canvas necesitamos mapear esas 3 dimensiones. Entonces recuerden, primero vamos a crear una variable llamada mapping del tipo coordinate mapping, la cual vamos a almacenar una instancia de mikinet.coordinateMapper. Luego vamos a crear otra variable llamada point, que va a ser la variable que va a almacenar los dos valores de x y y de las articulaciones. Luego hacemos mapping.skeletonPoint to colorPoint y luego agregamos la articulación, la cual estamos checando en este momento. Por ejemplo, estábamos hablando de cabeza, entonces sería la articulación cabeza en este caso, y luego su método posición, o sea que serían las 3 posiciones de la cabeza, las 3 de x, y z. Seguido el formato al cual vamos a transformar, lo que debería de ser un formato de color. Ahora, tal vez esto nos pueda confundir un poco, pero si ustedes checan en las prácticas anteriores que ya expliqué esto del mapeo, podemos ver algo como esta línea, ¿sí? Lo único que hice es almacenar este valor en una variable para no tener que escribir toda la línea completa. La única diferencia entre este mapeo y el mapeo que utilizábamos en aplicaciones anteriores. Ya que terminamos esto del mapeo y almacenamos las dos dimensiones a color de dicha articulación dentro de esta variable point, ahora vamos a asignarle esas dimensiones de x y y a lo que es el elipse, para que ese círculo o elipse se coloque exactamente en el mismo lugar donde se encuentra la articulación que estamos procesando. Para entender cómo vamos a hacer esto, primero vamos a modificar un poco lo que es el diseño. En el diseño, si pueden observar, cuando creamos los elipses dentro del canvas, estos elipses se colocaron exactamente los 3 en el mismo lugar, que es en la esquina superior de izquierda. Entonces, ¿cómo nosotros podemos cambiar la posición de esos elipses? En sí no le vamos a dar unas distancias exactas, sino que lo que le vamos a decir es que se aleje de cierto lugar. ¿Cómo hacemos eso? Por ejemplo, escribimos canvas.left. Con este canvas.left le vamos a decir que se aleje desde su lado izquierdo hasta el punto que le indiquemos aquí entre los paréntesis, digo entre las comillas. Por ejemplo, escribimos 120.
que se refiere a 120 píxeles. Lo que estamos haciendo aquí es que se está alejando a partir de su lado izquierdo 120 píxeles a la derecha. Si nosotros escribiéramos canvas.right y escribimos 100, ahora se estaría alejando 100 píxeles desde su lado derecho hacia su lado izquierdo. Igual si escribimos canvas.top y escribimos, digamos, 50, se estaría alejando desde arriba hacia abajo 50 píxeles. Entonces estas propiedades son las que vamos a utilizar para cambiar la posición de dichos elipses dentro del canvas. Bien, y de esta forma ya sabemos cómo modificar las coordenadas de esos elipses a través de propiedades en modo diseño. Y ahora lo vamos a hacer a través del modo código. Ya que nosotros solo tenemos un canvas en nuestro proyecto, podemos utilizar lo que es la clase canvas. Esta clase es como si nos estuviéramos refiriendo a ese canvas que nosotros tenemos agregado. Los métodos setLeft y setTop son métodos de dicha clase. Estos métodos es como si nosotros estuviéramos modificando la propiedad canvas.left y canvas.top. Dichos métodos solo requieren de dos parámetros. El primer parámetro es el elipse, el cual vamos a modificar, y el segundo parámetro va a ser la distancia a la cual vamos a agregar a partir de left. Entonces, como nosotros estamos modificando lo que es left, nos estamos refiriendo a la dirección horizontal de dicho elipse. Entonces por eso le pasamos lo que es el point y su posición en X. Y en top nos estamos refiriendo a la dirección en vertical de dicho elipse, y por eso le pasamos la dirección en Y. Podemos probar ahora el proyecto para verificar si funciona. Movemos un poco los brazos y nos acomodamos bien para que detecte bien las articulaciones. En el momento que detecte las articulaciones, los elipses se alinearán a lo que son las articulaciones, a sus posiciones. Pero si pueden notar, no están exactamente alineadas, y eso que hicimos el mapping. Para arreglar este error vamos a hacer unos cambios. Para arreglar ese error de la distancia y que el elipse quede perfectamente alineado con lo que es la articulación de la mano, vamos a agregar esta pequeña fórmula que sería vamos a restarle a la distancia en X de esa articulación el elipse.width y dividirlo entre 2. Y hacemos lo mismo con Y, elipse.height, y lo dividimos entre 2. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Si recuerdan, el elipse.width sería aproximadamente un 60 y lo dividimos entre 2, serían 30. Entonces le vamos a restar ese 30 a lo que es el point.x. Igual hacemos lo mismo con el height, pero este lo hacemos igual 60 entre 2 igual a 30 y se lo restamos al y. Ahora si probamos esto, al dar clic en inicio se nos mostrará el resultado. Si pueden notar, cuando hacemos mapping se alinean lo que es las articulaciones en 3 dimensiones a 2 dimensiones, pero no se alinean exactamente. Entonces para eso hacemos este proceso. Si pueden notar, no es mucha la diferencia, pero sí es un poco más notable. Entonces, ya que quedó bien alineado, vamos a continuar con lo que sigue del proyecto. Y hasta aquí ya terminamos lo que va a ser la función de posición elipse, que hasta ahorita solo es colocar los elipses en lo que son las articulaciones de las manos y de la cabeza, y también darle el color según su estado de la variable activo. Pero recuerden que ahora falta modificar esa variable activa. ¿Cuándo va a ser? Cuando cambie ese tipo de variables, que son las de movimiento atrás activo y movimiento adelante activo. Pues aquí es donde vamos a crear otra función.
Esta función la vamos a llamar proceso adelante atrás. Le vamos a tener que pasar tres propiedades. La primera va a ser la primera articulación, que sería la cabeza. La segunda va a ser la mano derecha y la tercera va a ser la mano izquierda, para que dentro de dicha función vamos a procesar la distancia que tienen estas dos articulaciones comparándolas con lo que es la cabeza. Igual pueden seleccionar aquí y darle generar código auxiliar para que se cree nuestro código de dicha función. Ya que tenemos creado dicha función llamada proceso adelante atrás, podemos utilizar esas tres articulaciones por medio de sus parámetros. Entonces, por ejemplo, podemos agregar este condicional if y sus llaves respectivas. En este condicional podemos decir que la línea mano there.positionX nos estamos refiriendo a la posición X de la articulación de la mano derecha. Cuando decimos cabeza.position.x nos referimos a la articulación de la cabeza en su posición X, y a esta le estamos asignando el valor de 0.45. Este 0.45 son igual a 45 centímetros aproximadamente. Entonces le aumentamos esos 45 centímetros al valor que ya tiene la cabeza. Si este valor es mayor que lo que es la distancia de la mano derecha, entonces ahora sí va a entrar en lo que es el condicional. Así, con esta condición, si la posición en X de la mano derecha se encuentra a 45 centímetros más lejos de lo que se encuentra la posición en X de la cabeza, va a activarse el condicional. Lo que hará el condicional será esto. Primero, va a verificar que la variable movimiento adelante esté activo. Entonces, cuando ya entre, va a cambiar el valor de la variable movimiento adelante activo a true. Y luego vamos a utilizar esta línea para poder indicarle que se presione la tecla de la derecha que se encuentra en el teclado, que es la de la flecha hacia la derecha. Este método llamado SendKey.SendWait es un método que viene del namespace que agregamos de system.windows.form. Para comprender mejor este tipo de método, vamos a ver un poco lo que es la documentación. Si buscamos este método en la documentación, podemos ver que aquí nos dice cómo funciona y que en su parámetro solo debemos de agregar lo que es el string de la tecla que queremos presionar. Aquí no nos muestra los ejemplos de las teclas, pero por ejemplo, si nos vamos a send method, que es el de arriba, aquí sí nos muestra una tabla con todas las teclas y la forma en la que podemos escribirlo. Por ejemplo, si queremos que se presione la tecla de backspace, la tecla más grande que se encuentra en nuestro teclado, solo debemos de escribir backspace o BS o BKS. Por ejemplo, buscamos la que nosotros queremos, que es la de right arrow, que es esta. Flecha a la derecha. Igual, solo necesitamos escribir lo que es el string right. Entonces, si volvemos a nuestra práctica, vemos que escribimos entre llaves el string right. Y así ya con esto comprendemos que se va a presionar la tecla de la flecha derecha del teclado en el momento en el que nosotros activemos este evento, que sería cuando la mano derecha se encuentre a 45 centímetros más alejada de la cabeza en sus posiciones en X. Y también recuerden que aquí cambiamos la variable a true para mantenernos al tanto de cuando este evento esté activado. Entonces, en el caso en el que la mano derecha se encuentre a menos de 45 centímetros de la cabeza, vamos a utilizar lo que es un else. Este else va a convertir o va a asignarle el valor de false a la variable movimiento adelante activo, para que pues en el caso de que ya estemos haciendo la presentación
podamos continuar hablando, y ya cuando queramos que la presentación continúe al siguiente slide, vamos a mover la mano 45 centímetros alejado de la cabeza, y esta variable se va a convertir a true para que la tecla de nuestro teclado de la flecha derecha se presione. Y en el caso de la mano izquierda vamos a escribir el mismo código, que sería la condición con el if, pero en este caso recuerden que la mano izquierda, su función va a ser el de la tecla de la flecha izquierda para podernos regresar a un slide anterior. Entonces en esta tienen que observar bien que invertimos las propiedades. Por ejemplo, cambiamos que sea menor que la cabeza y que a la cabeza le restemos lo que son los 45 centímetros. Entonces ya lo demás es igual, y ahora sí podemos probar esta aplicación presionando el botón de inicio. Ya cuando inicie nuestra aplicación, primero tendremos que hacer que detecte las articulaciones y los elipses se coloquen en las posiciones de esas articulaciones. En el momento de que las articulaciones estén ya en rojo, podemos mover nuestro brazo 45 centímetros alejado de la cabeza para que éste cambie a un color verde y más grande el elipse. En el momento en el que cambia a un color verde y más grande, quiere decir que se estará presionando la tecla de la derecha o de la izquierda de nuestro teclado. Entonces cuando nosotros iniciemos nuestra presentación con slides, este se irá hacia adelante o hacia atrás según la forma en que nosotros le indiquemos con nuestras manos. Y bueno, ya está aquí el video tutorial. Espero les haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Saludos y hasta luego.